Continuamos con nuestro programa de hoy titulado Un pobre y humilde, San Francisco de Asís. Y continuando con la historia de San Francisco, en este bloque se presentarán algunos de los datos más relevantes en la vida del hermano, de forma breve y a la vez especial. Empezaremos a hablar sobre la conversión de San Francisco. La transformación del hermano fue lenta, como brotar una primavera. Quizás para Francisco era como regresar de un largo viaje y como si hubiera visto piedad en el mundo. Parecía todo hermoso, la vida un privilegio. Pasaron los días y nadie notaba la diferencia. Todo iba lenta y silenciosamente, sorpresivamente. En el proceso de conversión y mientras pasaban los días, en el joven Francisco solo iban naciendo ríos de compasión por los pordioseros y leprosos, serenidad, ternura, piedad. Toda una metamorfosis que pudo durar un aproximado de 3 años. Su corazón había sido visitado una noche por Dios y todo había cambiado. Él ya no pertenecía al mundo, pertenecía a Dios. Primero fue arrastrado por la soledad, donde lo sedujo el Padre, donde fue alimentado por miel, la cual sacia con su dulzura, lo quemó con su fuego, lo golpeó con su cayado y lo moldeó como yunque de acero. Le preguntaban por qué el cambio de sus actitudes y en él solo podía caber el responder: no hay en el mundo esposa o tesoro que puedan dar tanta felicidad como el Señor a quien encontré. El joven Francisco comenzó a alejarse de sus camaradas e inició la sed de la soledad. ¿Quién lo iba a imaginar? Un joven atolondrado, amigo de fiestas, callejero y extrovertido, se estaba transformando en ermitaño. La soledad a la que estaba siendo llamado Francisco era por el deseo ardiente de la sed de Dios, lo cual generaba en él un alma seducida por Dios. Esto crea una intimidad entre el joven de Asís y su padre. Comenzaron a nacer en Francisco entrañas de misericordia, de las cuales el Señor sacó de sí mismo al joven, pues lo lanzó hasta el fin de sus días al mundo de los olvidados. Los primeros predilectos para el hermano fueron los pordioseros, luego se agregaron los leprosos. Francisco llegó a Dios por medio de los hombres pobres, siempre se inclinó hacia ellos. Había en él una inclinación hacia las causas nobles. Con la limosna no era la excepción, ya que daba siempre algo para que no se marcharan con las manos vacías. Y en cada limosna depositaba ternura, gustoso de entregar también el corazón y un beso. Se acercaba a cada uno de ellos, aprendía sus nombres, los llamaba por su nombre, les pedía que le contaran algo de su vida, les preguntaba por sus esperanzas, se interesaba por su salud. Hablaba con Dios como un amigo habla con otro amigo. Francisco estaba pensando vivamente en su Señor Jesús, pues todo aquello que un día le pareció repugnante se transformaba en agradable. Comenzó a identificarse con Jesús de Nazaret. Mientras se fortalecía cada vez más su relación con Dios, ya no derramaba lágrimas como al inicio. Cada vez hablaba menos y el silencio iba sustituyendo a las palabras. Solo con Dios, Francisco se derramaba, consultaba y se consolaba. Un día, estando en la gruta, en comunicación con su Señor, sintió inequívoca y vivamente una inspiración interior. Querido Francisco,
Si quieres descubrir mi voluntad, has de despreciar todo lo que has amado hasta ahora y amar lo que has despreciado. Y cuando hayas comenzado a hacerlo, verás cómo las cosas amargas se tornan dulces, como la miel, y las que te agradaban hasta hoy te parecerán insípidas y desagradables. Desde entonces, Jesús comenzó a tomar posesión de Francisco. La presencia de él comenzó a ocupar en la conciencia de él el primer lugar y la conciencia espiritual de Francisco. El hermano de Asís comenzó a despojarse de todo lo material, riquezas, propiedades y todo aquello que pudiera poseer, pues comprendió que cuando no se tiene nada, Dios se transforma en todo. Dios está siempre en el centro. Cuando todos los revestimientos caen, aparece Dios. Al faltarle la familia, la creación entera fue su familia y fueron su techo el cielo azul y estrellado. Al tener a Dios lo tuvo todo, pero para tener a Dios tuvo que despojarse de todo. ¿Han escuchado este dicho? A caballo regalado no se le busca lado. Pues en pocas palabras, esto es algo que aplicó Francisco, pues todo es gracia. El vestido, la comida, la mirada, el cariño, el consuelo. El que recibe todo no se siente con derecho a nada. Nada reclama, nada exige. Al contrario, todo lo agradece. La gratitud es el primer fruto de la pobreza. El hermano fue como el almendro, siempre abierto al sol, del cual recibe gozoso y agradecido la vida y el calor. Pero si el sol se oculta, no se queja, no hay violencia. Este es el segundo fruto de la pobreza, paz, fruta con sabor a dulzura. Al no sentirse con derecho de nada, el hermano se coloca a los pies de todos, como el más pequeñito de todos. Para el hermano, la humildad no consiste en despreciarse a sí mismo, sino en considerar a los demás como señores, para ser servidor de ellos, para echarse a sus pies, lavárselos y servirles en la mesa. Su atuendo es representativo, pues para él es bueno hacerse pobre y carecer de identidad. Los pobres solo reciben desprecio y, en el mejor de los casos, desconocimiento. Francisco vivió como un mendigo, poseyendo nada más que una túnica áspera. En 1208, mientras asistía a la misa de San Matías, Francisco oyó leer el Evangelio del día y de camino proclamen que el reino de los cielos está cerca, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, expulsen a los demonios. Gratuitamente han recibido, gratuitamente deben dar. No lleven en el cinturón oro, ni plata, ni cobre, ni provisiones para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, que el trabajador tiene derecho a su sustento. Estas palabras son del Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo del 7 al 10. Al instante, Francisco reconoció el llamado de Dios en estas palabras de la Escritura. Era la forma de vida que había estado buscando y era la forma que iba a seguir literalmente en cada detalle hasta el día de su muerte. Se embarcó a la vez en un ministerio de la predicación y pronto se le unió el primer puñado de sus compañeros. Juntos viajaron a Roma para obtener la aprobación del Papa de una regla simple de la orden, y la pequeña iglesia de la Porciúncula en Santa María de los Ángeles, cerca de Asís,
que los hermanos reconstruyeron con sus propias manos. Se convirtió en su base, de la que constantemente viajaban para predicar misiones a los alrededores. Vamos ahora a hablar del abrazo de Santo Domingo de Guzmán y de San Francisco de Asís. Este fue un acontecimiento muy importante para ambos santos y predicadores, pues se dice que Santo Domingo tuvo que enfrentarse con muchos obstáculos legales para que el Papa aprobara su nueva orden. De acuerdo con la leyenda, el Papa Inocencio III, Santo Domingo y San Francisco tuvieron un sueño. Cada uno de ellos vio que la Basílica Laterana estaba comenzando a derrumbarse y a dos frailes, uno en hábito blanco y el otro en un hábito marrón, colocándose ellos mismos como columnas para evitar el colapso total. Domingo se reconoció a sí mismo como el fraile del hábito blanco, pero no sabía quién era el otro fraile. De igual modo, Francisco de Asís se reconoció a sí mismo como el fraile del hábito marrón, pero desconocía quién era el del hábito blanco. Para Inocencio III, el sueño era un rompecabezas y un misterio. El día siguiente, cuando Domingo iba a ver al Papa sobre la aprobación de su orden, se encontró a un fraile joven vestido con un hábito marrón. Mirándose mutuamente, cada uno reconoció al otro como el compañero que ayudaba a soportar la Basílica Laterana y se abrazaron en medio de la calle. Después fueron juntos a ver al Papa y éste comprendió inmediatamente el significado de su sueño. Las órdenes de estos dos grandes hombres serán como columnas que salvarán a la Iglesia de su destrucción. Vamos a comentar ahora un poco de la misión en Tierra Santa. El mismo Francisco viajó a España, Dalmacia y más dramáticamente a Tierra Santa y a Damieta en Egipto, donde tuvo lugar su famoso encuentro con el sultán en el año 1219, durante la época de la Quinta Cruzada. El hábito franciscano está intrínsecamente unido a Tierra Santa, ni más ni menos que desde hace más de 800 años, y esta larga y fecunda presencia ha caminado al compás de la traumática historia de esas tierras. No han faltado las guerras, las matanzas, el odio y la violencia, pero ahí han estado siempre los franciscanos, como mensajeros de la paz y el bien. Su misión ha tenido dos notas dominantes: la salvaguardia de los santos lugares bíblicos y el cuidado de las comunidades cristianas, acompañada siempre de una notable acción social: escuelas, hospitales, orfelinatos, viviendas sociales. Acción social integradora y ecuménica. La presencia franciscana en Tierra Santa ha sido una bendición para la Iglesia Universal. Probablemente no fue elegida esta orden por casualidad para el cuidado de los santos lugares. A la luz de la hermosa tarea realizada durante estos 800 años, los hermanos franciscanos han sabido navegar en las aguas turbulentas de esas tierras con inteligencia y tino, aunque el coste ha sido muchas veces muy alto. La orden de frailes menores creció rápidamente y pronto estaba enviando misioneros más allá de Italia a otros países de la zona mediterránea. Durante estos años, Francisco sufría de aumentar los problemas de salud, sobre todo de deterioro de la visión y de las úlceras en las piernas y en los pies. Se dice que tal vez era diabético. En 1220 se dio a otra persona la dirección de la orden, aunque continuó haciendo viajes de predicación en todo el centro de Italia, sentado en un burro o llevado en una camilla. Su influencia dentro de la orden se mantuvo fuerte
y cuando la regla fue revisada y escrita en el año 1221 en este libro llamado La Primera Regla, y de nuevo en 1223 contenía pasajes de exhortación y amonestación que evidentemente fueron originados por el mismo Francisco. Sin embargo, pasó por momentos difíciles, años de desolación, desconcertado porque la orden estaba siendo afectada por cambios de hermanos intelectuales que deseaban omitir y cambiar la regla inicial escrita por Francisco, la cual estaba alejándose del objetivo principal, el cual era cumplir el Evangelio. A pesar de ello, nunca se rindió y sus esfuerzos para luchar por la visión y misión de la orden por medio de la oración. Vamos ahora a continuar hablando sobre los estigmas que recibió San Francisco. Fue en septiembre de 1224 que Francisco recibió los estigmas, mientras hacía un ayuno de 40 días en la ermita del Monte Alvernia. San Francisco trató de ocultar el precioso don que había recibido. Temía las alabanzas de los otros y su propia flaqueza. Huía de la tentación de la vanagloria. Sin embargo, los más allegados, y tal vez algunos de los más audaces, comprobaron la existencia de las llagas, cuando aún vivía. A su muerte quedaron expuestas a la veneración pública. La impresión de los estigmas suscitó a la cristiandad desde entonces la misma pregunta que el hermano Maceo: ¿por qué a ti? ¿Por qué a ti las llagas? La convicción generalizada es que Jesús confirmó con un doloroso logotipo el camino de Francisco, camino evangélico como el de tantos otros santos, pero de una absoluta novedad. Francisco es absolutamente original desde la contemplación de un Padre común que nos hace hermanos con todas las criaturas. Francisco es poesía, es pobreza, es servicio, es alegría, es libertad. Francisco es el símbolo universal de la paz. Muchos grandes santos han tenido un poquito de cada una de estos dones. Francisco lo tuvo todo y en abundancia. Por eso tiene un mensaje para todos los hombres de todas las épocas. Cualquiera que sea la explicación científica que se quiera dar a los estigmas, no existe la más mínima duda acerca de su existencia. Además de sus compañeros, dieron testimonio los cardenales Ugolino, Tomás de Capua, Raineiro de Viterbo y Esteban de la Casanova. Vamos también ahora a comentar acerca de la aceptación que tuvo Francisco sobre la hermana enfermedad y la hermana muerte. Su delicado estado de salud no impidió a Francisco que pudiera continuar visitando ciudades y pueblos de Toscana y Umbría. Hasta finales del verano de 1226, cuando su condición iba empeorando, fue llevado al palacio del obispo de Asís. A finales de septiembre, cuando se hizo evidente que su muerte era eminente, él insistió en ser descendido por la colina hasta la Porciúncula. En las florecillas de San Francisco hay un relato de este último viaje. Los frailes lo tomaron en sus brazos y lo llevaron en el camino hacia Santa María de los Ángeles, acompañados de una multitud de personas. Cuando llegaron a un hospital que estaba en el camino, San Francisco les preguntó si ya habían llegado tan lejos, ya que como consecuencia de su penitencia extrema y de sus lágrimas anteriores, se veía afectada su vista y no podía ver bien. Por lo que cuando se le dijo que estaban en el hospital, dijo a los que le llevaban: «Pónganme en el suelo y vuélvanme hacia Asís». Y de pie en la carretera, con el rostro vuelto hacia la ciudad, la bendijo
con muchas bendiciones, diciendo: que el Señor te bendiga, ciudad santa, porque por ti muchas almas serán salvadas, y en ti vivirán muchos servidores de Dios, y de ti serán elegidos muchos para el reino de la vida eterna. Y después de haber dicho estas palabras, se hizo llevar hasta Santa María de los Ángeles. Francisco murió el 3 de octubre de 1226. Mientras yacía en espera de la muerte, pidió a los hermanos cantar salmos de alabanza, a los que él mismo se unió en la medida en que era capaz. Pidió que se le leyera el relato de la pasión de Cristo del Evangelio de San Juan. Luego, finalmente, en palabras de Tomás de Celano, cuando muchos hermanos se habían reunido, su alma santísima fue liberada de su cuerpo y recibió en el abismo de la luz, y su cuerpo se durmió en el Señor. En un momento regresamos.